Hamás no cree en Palestina. Yasser Arafat no definió las fronteras de Palestina. Cuando declaró la independencia de Palestina, dijo, donde quiera que haya palestinos, ahí está Palestina. Así que ahora todas estas personas que han sido adoctrinadas sobre Palestina en Estados Unidos y Europa, todos los que juran por el nombre de Palestina, todos ellos son palestinos. Así que Palestina tiene alcance global en este momento. ¿Qué es lo que nosotros, el público israelí, el pueblo israelí, no entendemos sobre Hamás? ¿Qué es lo que no comprendemos de esta organización de la hermandad musulmana? Esta es una guerra muy brutal y la gente se cansa. Esto es lo que Hamás quería desde el principio. Querían una guerra muy complicada al arrastrar un Estado democrático al lodo de una mentalidad terrorista. Y dicen, no pelees con un cerdo porque solo te ensuciarás y al cerdo le gustará. Y esta es la misma realidad con la que estamos lidiando. Y caímos directo en la trampa de Hamás. Así que hoy los terroristas son los que mandan. Y las democracias de todo el mundo están cediendo a sus demandas, recompensándolos, pensando que al recompensar el terrorismo, el problema va a desaparecer. ¿Qué opinas sobre la autoridad palestina? La autoridad palestina representa una amenaza existencial para el Estado de Israel y para la estabilidad de la región. Y como puedes ver hoy, han estado jugando un juego global. Su interés no es la creación de un Estado palestino. Su interés es el estatus global. Y el conflicto les da importancia. Y cuando digo ellos, me refiero a la OLP, la Autoridad Palestina. Hamás es un grupo de personas de mente cerrada que es mucho más fácil de contrarrestar. Pero mi problema es con esos globalistas que saben jugar el gran juego, que usan el sufrimiento de los llamados palestinos para construir un imperio global. Y como puedes ver, se están expandiendo. La Autoridad Palestina usó la ayuda internacional y el dinero de los donantes que estaban destinados a construir infraestructura y a educar a la nueva generación, para crear una generación pacífica, para ayudar a la economía local. En lugar de gastar cientos de millones de dólares con ese fin, han estado gastando la mayor parte de su presupuesto en un juego global, donde tienen sus embajadas, sus delegaciones, Zeidman. incitación, reclutamiento de una quinta columna en Europa, en Estados Unidos y en Australia para difundir una narrativa falsa y acusaciones falsas de apartheid, genocidio, limpieza étnica, ocupación. Y todas estas acusaciones en realidad violan los acuerdos de Oslo, que básicamente no mencionan ninguna solución de dos estados, ni mencionan nada sobre ocupación. Son negociaciones de buena fe hacia la paz. Y la autoridad palestina fracasó rotundamente en alcanzar ese objetivo. El inicio del programa de pagar por matar, financiando el terrorismo, luego la incitación, después reclutando un enorme ejército de diplomáticos en todo el mundo. Solo piensa en su presupuesto. Sabes, ellos dependen totalmente de las donaciones de Occidente. ¿Por qué deberían tener embajadas en todo el mundo? ¿Cuánto dinero estamos gastando en esa operación y cuál es el objetivo? El objetivo es deslegitimar a Israel porque así es como la autoridad palestina obtiene legitimidad. No pueden obtener legitimidad construyendo una nación, siendo un ejemplo constructivo de transformar una revolución en una nación que con el tiempo podría alcanzar la condición de Estado. Están haciendo totalmente lo contrario. Y este es un juego muy peligroso que están jugando. Y me pregunto qué podría satisfacer su ambición. Me temo que ni la condición de Estado ni siquiera la destrucción del Estado de Israel va a satisfacer su ambición. No me gusta la palabra solución, pero ¿qué debería hacer Israel con la autoridad palestina como una etapa interina, ¿Pasó? La función de la autoridad palestina es gobernar las ciudades de mayoría árabe en Judea y Samaria, y no me molesta esto. Ellos pueden mantener la seguridad, no me molesta esto. Ellos pueden mantener la seguridad, pueden construir la economía, pueden proveer educación, administración civil, pero convertirse en un problema, una entidad hostil que seguiría chocando con un país totalmente desarrollado, una democracia que tiene árabes, judíos, cristianos, drusos y muchas otras etnias y religiones, es suicida y nunca llevará a la paz en la región. Así que deben conocer su eh, eh, posición y su estatus. ¿Por qué Israel les permitió desde el principio entrar aquí? Y eso era paz, hacer la paz. No intentos continuos de difamar y deslegitimar a Israel a nivel global,
difundiendo mentiras y manipulando los valores occidentales. Así que este es un juego muy peligroso. Y creo que no hay ningún resultado fructífero de eso. En el judaísmo, Moisés les dijo a sus seguidores que Dios puso ante ustedes la vida y la muerte. Elijan la vida. Algo muy hermoso que también tuvo un impacto en mi vida. La esencia de Israel, elegir la vida. Mientras que el otro lado alaba los atentados suicidas. Ya sabes, mi crimen fue oponerme a su violencia. Mi crimen fue decir no a los atentados suicidas, no a atacar civiles indiscriminadamente. Y me convirtieron en un traidor y pusieron una sentencia de muerte sobre mi cabeza. Y me quitaron toda mi protección, me rechazaron. Entonces, ¿qué te dice eso? Y hoy es lo mismo. Cualquiera que intente cuestionar la violencia palestina se convierte inmediatamente en un criminal, un genocida o un asesino de niños. O islamofóbico. Y les decimos, ya saben, todos estos crímenes que ven en Gaza básicamente son cometidos por el mismo enemigo. Y eso y el palestinismo islamista, la misma base del palestinismo se basa en la yihad. Todo se trata de conceptos de yihad. Usan el nombre de Palestina porque suena bonito, pero en esencia Palestina y el Islam son muy similares, entidades inexistentes. Uno depende de la destrucción de Israel y el otro depende de la destrucción de la civilización. No solo la civilización occidental, sino cualquier civilización. Si vas a la India, vas a tener el mismo problema. Y el problema es musulmán contra hindú, musulmán contra cristiano, musulmán contra judíos. Y sí, las religiones pueden chocar. Los musulmanes son la única religión, o el Islam es la única religión que menciona a los judíos en su libro sagrado más de 42 veces. Bueno, esto es un problema. Y el mundo lo niega. Dicen, no, esto es por Palestina. Y les decimos, no, Hamás no cree en Palestina. Yasser Arafat no definió las fronteras de Palestina. Cuando declaró la independencia de Palestina en 1980, le preguntaron, ¿cuáles son las fronteras de esta Palestina? Él dijo, donde quiera que haya palestinos, es Palestina. Así que ahora toda esta gente que ha sido adoctrinada sobre Palestina, ha sido adoctrinada sobre Palestina en Estados Unidos y Europa, todos jurando en nombre de Palestina, todos son palestinos. Así que Palestina es global ahora mismo. Y no es coincidencia que griten globalicen la intifada. ¿Qué significa eso siquiera? Y si su lucha fuera solo por la tierra y por las fronteras, pelearían dentro de esas fronteras. Dirían, esta es una lucha legítima por nuestra tierra, ¿verdad? Pero desde el inicio del movimiento palestino, en 1964, hemos sido testigos del terrorismo global, secuestro de aviones comerciales, atentados en los Juegos Olímpicos, asesinato de diplomáticos. Mataron al embajador de Estados Unidos en Jartum. En los Juegos Olímpicos atentados. En todas partes, como por ejemplo Yasser Arafat, mientras la CIA escuchaba, junto con Abu, les dio la orden a su gente en Jartum de matar al embajador estadounidense. La CIA tiene grabaciones de esto. Años después, Estados Unidos lo recompensó como pacificador. Es difícil creer cómo estas personas siguen saliéndose con la suya después de cometer sus crímenes. ¿Cómo se llamaba el candidato presidencial estadounidense Kennedy? Kennedy fue asesinado. Fue asesinado por un palestino. Sarajan Sahi Sarajan, no hay límite para la ambición palestina, y nunca se trató de la tierra, nunca se trató de Israel, se trata de poder. Y nunca olvidaré a los palestinos celebrando el 11 de septiembre. Lo recuerdo. Fue en Salahadín donde repartieron dulces. Tal vez en Ramallah hicieron lo mismo. Sí. ¿Y durante cuántos años los palestinos consideraron a Estados Unidos como un enemigo? Hoy en día, los estadounidenses, muchos estadounidenses, bajo la influencia del adoctrinamiento palestino y la propaganda de odio contra los judíos, han olvidado al aliado de larga data de Estados Unidos. Israel, aliado de Estados Unidos y leal a ese país, y están haciéndose amigos del enemigo de Estados Unidos. Tarde o temprano, se darán cuenta de que esta infiltración en Estados Unidos será desastrosa. Me irrito, me lleno de rabia porque sé el resultado. Si el deseo o la ambición del hombre no se controla con principios y disciplina, lleva a la destrucción total. ¿Y cuántas personas allá afuera tienen un deseo ardiente de dominar el mundo? Y este es mi problema con el Islam. Que yo digo, sabes, el camino hacia la paz no pasa por dominar y convertir a cada alma en la tierra para que sea esclava de Alá, una entidad hipotética. Ese no es el camino. Y si ese fuera el camino, muéstrame el ejemplo. Muéstrame cómo tratas a tus mujeres. Muéstrame cómo crías a tus hijos. Muéstrame tus cualidades para que tal vez pueda creer. No hay un buen ejemplo hasta ahora.
Así que por sus frutos los conocerás. Y vivir en tal oscuridad y en tal ignorancia, con ambiciones globales, pensando que tienen la superioridad o la autoridad moral sobre todas las demás religiones, está mal, y por eso estoy luchando en contra de eso, y por todos aquellos que se identifican como musulmanes. Esas identidades equivocadas como musulmanes no los llevarán a la rectitud, y eso solo llevará a más caos. Hoy en día es muy difícil para el mundo entender esto porque piensan que la mayoría de los musulmanes no son personas violentas, y estoy de acuerdo con eso, pero lo que es difícil de entender es por qué los musulmanes se identifican con algo a lo que se oponen completamente. Y si les preguntas sobre la ley Sharia, la mayoría de los musulmanes dicen que no. Pregúntales, ¿crees en cortar las manos de las personas por robo? Ellos dicen que no. ¿Crees en apedrear a las mujeres hasta la muerte? Estoy en contra. Por vergüenza, dicen que no. ¿Crees en matar a los no musulmanes? Ellos dicen que no. Ahora diles, ¿por qué te identificas como musulmán? Entonces, por un lado, le dan legitimidad a un sistema de creencias enfermo, vendiéndole al público una versión pacífica del Islam que no existe. Esta es una gran, enorme hipocresía que no lleva a la rectitud. Lo mismo pasa con el Islam tratando de reemplazar al judaísmo. ¿Sabes? Me gustaría que el Islam fuera una idea original de autorrealización. Muchas personas iluminadas llegaron a cierta comprensión que arrojó luz sobre la vida y transformaron su sociedad sin afirmar ser mensajeros de Dios. Pero robarle todo al judaísmo y decir, ya sabes, soy la nueva versión del judaísmo es muy ofensivo. Es muy ofensivo. Y mira dónde estamos ahora. Sigue siendo el mismo intento de reemplazar el judaísmo. No creen en la diversidad y espero que algún día lleguen a darse cuenta que eh, el orden universal depende de la diversidad. Ellos pueden practicar su religión, no la convierten en violencia. Yo no tengo problema. Por ejemplo, mi madre, estoy seguro de que hoy está rezando 5 veces al día. Si ella está rezando, ¿iría yo a insultar su devoción al Dios que ella conoce? Nunca haría eso. Nunca haría eso con todos esos seguidores de Mahoma que fueron a rezar y expresar su devoción entre ellos y su Dios. No tengo ningún problema. Tampoco tengo ningún problema con ellos. Sí, no tengo ningún problema con los sufíes. Pero para mí, se convierte en un problema si los veo en las aceras de Nueva York haciendo declaraciones políticas, o rezando en grandes grupos en Londres para intimidar al público, o golpeándose a sí mismos en grandes manifestaciones chiítas de Ashura, lastimando su cuerpo físico para provocar su ira. Esto es un problema. Así que básicamente, volviendo a nuestro trabajo, necesitamos unir a la gente. Y cualquiera que realmente esté dispuesto a dejar de lado su identidad falsa, dejar de lado su ego y ver el potencial humano y trabajar juntos.